Entonces, cuando se mezcla la luz con las tinieblas, se conforman las penumbras. Entonces, esas penumbras representan lo que es la luz que muestran, que predican y que ofrecen las corrientes místicas, esotéricas, metafísicas, religiosas y de todo este tipo de nueva era y todo este cuento. Entonces, la luz que ellos muestran, que es una lux, de ahí el Christox, es una luz penumbrosa, es la luz que, con la que la rebelión hizo toda la rebelión. ¿Y cuál es esa luz o esa falsa luz? Es el poder creador que Yaldabaoth y sus demonios heredaron de su madre Sofía, y con ese poder creador fue que ellos comenzaron a gestar los reinos materiales en los cuales pues ellos comenzaron a gobernar. Gracias a los videos que has puesto sobre la nueva era, pues ahora entiendo, porque en eso está mezcla de todo. Entonces decían la orden de Esmeralda de Melquisedec. Cuando yo oigo hablar de las tablas de Esmeralda, yo me empiezo a preguntar, o sea, ¿hay conexiones? ¿Qué es esto? Porque ellos mismos decían que las tablas de Esmeralda no era una buena opción recurrir a ellas. Entonces ellos decían que éramos de la orden de Melquisedec de Yunasai. Me cuesta hablar los nombres, pero lo tengo que hacer. Decían que Yunasai era la fuente, entonces yo siempre me dejaba llevar por la fuente, y ahí donde yo entraba. No sé también si has escuchado de eso, de la orden de Esmeralda de Melquisedec. En todo eso hacían técnicas de ascensión, que ya me lo explicaste en el vídeo de la nueva era, que no hay que hacer nada, pues ya sabrás que en eso nos hacían geometría sagrada para poder que el cuerpo etérico se empezara a activar y todo eso. Bueno, en eso, no sé si has escuchado de Drunfalo Melquisedec. Sí. De la flor de la vida. Sí, sí, he escuchado. Cuando me dijeron de Drunfalo Melquisedec, asociaban también la geometría sagrada y hablaban también mucho de la ascensión, de salir de acá, del planeta y todo eso. Entonces, ya después dejaban lo de Drunfalo Melquisedec y seguían con esa orden de Esmeralda de Melquisedec. Después, conforme íbamos avanzando en las técnicas de ascensión, pasábamos a otras etapas y a otros, digamos, como en la masonería, que pasan las diferentes etapas. También decían que todos teníamos el Christos, pero con ese Christos. A mí nunca me lo explicaron como ustedes lo hacen en el libro secreto de Juan y todo eso. Y terminábamos, y ahí va mi pregunta también. Cuando yo estaba en eso, me dediqué en la vida diaria a conectarme con el Cristo. Entonces me decían que era la parte más pura que tiene el ser humano. No me lo decían como en el libro secreto de Juan. Entonces yo decía, bueno, al ser la parte más pura, entonces me conecto y para relacionarme con los demás, interiormente invitábamos al Cristo de la otra persona para poder interactuar. O sea, yo no sé inocentemente si en ese tiempo, haciendo eso inconsciente, inocentemente, era positivo o no con lo que describes ahora del Cristo. Sí, yo había escuchado de todo esto. Lo que pasa es que hay dos Cristos, vamos a llamarlo así. Uno original y una copia del Cristo. La copia del Cristo es el Christos, y el Christos es Lucifer, el Christos Lucifer. Eso se entiende en el libro secreto de Juan, porque en el primer capítulo habla del origen de la creación y habla del origen del Cristo verdadero. Partiendo de esas tres primeras fuerzas, el Cristo tiene unas leyes para crear. El Cristo es, digamos que el arquetipo, la base, el sustento de toda la creación es el Cristo. El Cristo, como te lo comentaba y lo he hablado en videos, es la unión de la fuerza o las leyes del Padre, del Espíritu o Bárbelo o la Madre, para que se entienda, y la fuerza y las leyes del Vástago. Es como lo que dice la iglesia de
de la Trinidad, ¿no? Pero en las iglesias se muestra como tres dioses físicos, como tres señores. Esto, bueno, no tiene nada que ver. Lo que el libro secreto de Juan revela es que la creación, desde el origen, se fundamentó en tres fuerzas. No son señores, no son dioses, no es nada de esta percepción que nosotros tenemos. Son tres fuerzas primigenias, cada una con sus leyes, y al unirse se crea una condición que el libro secreto de Juan le coloca un nombre, que es el Cristo. Entonces, el Cristo contiene todas esas leyes y a través del Cristo se gesta la creación. Por eso dice el libro secreto de Juan que cuando ya el Cristo estuvo, ya se había condensado, a partir de ahí vinieron las primeras humanidades, que a través del Cristo fueron producidas. Entonces, el Cristo, una substancia o sí, una ley viva que se expresa en toda la creación. Es decir, todo ser, toda creación que pertenezca a la creación original contiene el Cristo. Tiene que contener el Cristo porque si no, no tiene vida. Un sistema solar está conformado por el Cristo. El Cristo se manifiesta en tres fuerzas. Por ejemplo, a nivel humano, tenemos tres esencias básicas que conforman nuestro ser: el alma, el espíritu y el cuerpo. Nosotros somos un Cristo porque lo que le da vida a esta esencia humana está conformado de tres fuerzas. Si vamos a la dimensión celular, la célula replica el modelo del Cristo: un núcleo, los ribosomas y la membrana celular. Eso es lo que conforma básicamente una célula. Tiene más cosas, pero eso es lo principal. Si vamos, por ejemplo, a una fruta, la fruta tiene la semilla, tiene la pulpa y tiene la cáscara que la recubre. Es decir, se conforma por tres esencias básicas. Si vamos a un sistema solar, está el Sol, están los planetas y está se le conoce como la orbe que cubre los sistemas solares, que es como una especie de, los científicos le llaman como una nube, ¿no?, de partículas que sirve como si fuese una membrana protectora de los sistemas solares. Si vamos a una galaxia, la galaxia tiene un centro corazón galáctico, tiene pues los sistemas solares y también tiene el halo galáctico. Es decir, las creaciones se sustentan en esos tres principios que son leyes espirituales, pero que a su vez también se manifiestan en lo físico. Eso es el Cristo es la creación, es la base y la ley que sustenta toda creación. Entonces, para yo poder crear, si quiero crear un ser o quiero gestar una creación ajustada a la perfección de la misma creación original, yo tengo que hacerlo con la ley del Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros nos unimos, hombre y mujer, como parejas humanas, ahí está el Cristo. Está el hombre, que representa una fuerza. Está ella, que es la otra fuerza. Y la tercera fuerza es el Hijo, el vástago que se produce de esa creación. Esas tres fuerzas conforman la familia o el Cristo. Y a través de esa creación se pueden gestar más seres humanos. Se puede tener descendencia. Pero, por ejemplo, en cuanto a conexión, o sea, supongamos que yo en mi ignorancia, pues igual, o sea, era la intención, digamos, es como orar, a ver cuenta, pero en el caso que hacíamos era hacer conexión consciente, mental, con la parte más pura. Entonces, en ese tiempo, a pesar de que la intención era conectarme a la parte más pura dentro de mi ser, igual nomás estaba dando atención al Cristo que tú dices, sin saber yo. Sí, es que por eso te explicaba lo que te estaba diciendo, para que entendamos cuál es el verdadero Cristo. Entendiendo cuál es el verdadero Cristo, yo podré determinar si esas prácticas que hacían estaban alineadas al verdadero Cristo. Entonces, esto que te acabo de explicar es para que veamos la dimensión real que tiene el Cristo en la creación. Es una ley que sustenta la vida. Ahora, yo pregunto, para yo conectarme a esa ley, yo tengo que rezar, tengo que ponerme en alguna postura rara, tengo que hacer un mantra. No, ¿verdad? No es necesario. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de yo existir ya estoy en el Cristo. Con el simple hecho de yo tomar una flor del campo, estoy palpando el Cristo, estoy oliendo el aroma del Cristo. Cuando yo me baño en un río, ahí estoy conectado al Cristo porque estoy conectado a la creación. No necesito rezar para eso. Ahora vamos con el Christox. El Christox se origina en la rebelión, en el caos. Dice el libro secreto de Juan que
el primer gobernante era penumbroso. ¿Por qué? Porque mezcló la luz que robó de su madre, de la humanidad de Sofía, y la mezcló con las tinieblas de él. Entonces, cuando se mezcla la luz con las tinieblas, se conforman las penumbras. Entonces, esas penumbras representan lo que es la luz que muestran, que predican y que ofrecen las corrientes místicas, esotéricas, metafísicas, religiosas y de todo este tipo de nueva era y todo este cuento. Entonces, la luz que ellos muestran, que es una lux, de ahí el Christox, es una luz penumbrosa, es la luz que con la que la rebelión hizo toda la rebelión. ¿Y cuál es esa luz o esa falsa luz? Es el poder creador que Yaldabaoth y sus demonios heredaron de su madre Sofía, y con ese poder creador fue que ellos comenzaron a gestar los reinos materiales en los cuales pues ellos comenzaron a gobernar. Entonces dice el libro secreto de Juan que esa llama de fuego brillante que representa su luz aún existe. ¿Y dónde se representa esa llama de fuego brillante? Por ejemplo, simbólicamente la vemos en los Juegos Olímpicos, que es un símbolo que viene desde Zeus, desde los dioses griegos, que eran estos mismos seres extraterrenos. Y esa llama de fuego representa el conocimiento que Prometeo le dio a la humanidad, que a su vez Prometeo es el mismo Lucifer. Es decir, la rebelión cuando cae a la tierra trae un conocimiento, trae una sabiduría. Y esa sabiduría que ellos traen es una mezcolanza entre conocimientos verdaderos y conocimientos de oscuridad. Y ahí se crea la penumbra. Entonces, cuando tú entras a corrientes metafísicas, gnósticas y todo este cuento, ahí te van a enseñar conocimientos verdaderos, pero que están mezclados con falsos. Por ejemplo, te dicen, tú tienes que conectarte al Christox, que es la esencia más pura del ser humano. Eso es verdad. La esencia más pura en la creación es el Cristo. Y sí, tú tienes que conectarte a esa condición. Ahora, ¿dónde está el engaño? El engaño es las técnicas y la forma en que ellos te dicen en que te tienes que conectar. Ahí es donde está el engaño. Porque sí, tú te tienes que conectar con la creación, tú te tienes que conectar con tu interno, con el ser que tú eres. Pero ¿cómo lo haces? Es el punto. Entonces ahí es donde con las técnicas que ellos enseñan ya te comienzas a conectar no con esa esencia que tú contienes por naturaleza, sino que te comienzas a conectar a otras dimensiones como el astral, y ahí ya tienes interacciones con entidades que sustraen y te drenan tu energía mental y espiritual. Entonces, mientras... Lo peligroso era eso que tú dices, y lo más sutil de la nueva era es que esa luz falsa la ponen tan brillante que después, o sea, te la crees que está todo brilloso y no es así. Por ejemplo, decían, fíjate, por un lado decían hacer técnicas de ascensión para salirnos de este planeta, pero por otro lado decían, con solo tu intención, ya si tú decías, yo, oh Cristo en mí, ya te estabas conectando, ahí no había técnica. O sea, era junto con pegado, ¿sabes? Sí, pero entonces, pero también decían eso con la intención. Sí, claro. Pero es precisamente eso de que, bueno, solo con decirlo o también con otras técnicas que se hacen, es una forma de convencerte de que la técnica o de que lo que ellos te enseñan funciona, para que tú te mantengas ahí pegada con eso. Y el tema es que te sustraen la energía mental, porque tú crees que con solo decir que, oh Cristo, ya estoy conectado, no sé qué, entonces ya comienza a funcionar esa supuesta luz en ti. Y eso no funciona así. El tema es que, como te decía, ellos trajeron una sabiduría, y esa es la sabiduría que se enseña ahí. El camino del espíritu, el verdadero camino del espíritu, no contempla absolutamente nada de lo que se enseña en esas corrientes. Y hay personas que en el canal se molestan cuando yo digo esto, porque a nosotros nos encanta el fenomenismo, a nosotros nos encanta lo místico, nos encanta lo sobrenatural. Por ejemplo, no, ¿cómo dejo yo un vicio? No, mira, tienes que ponerte a las 4 de la tarde en posición de loto mientras escuchas un mantra y con las velas y el aromatizante y comienzas a recitar estas palabras, y cuando tú sientas que ya de tanta meditación estás levitando, ya te estás conectando, hermano. Eso a nosotros nos encanta porque nos gusta el fenomenismo, y eso a nivel espiritual no sirve para nada.
Así como lo estoy diciendo, no sirve para absolutamente ¿Es verdad? nada. Es verdad. Lo constato por la experiencia que tuve. Nosotros por hacer eso no nos convertimos en más espirituales. Es un error decir en que no, mira, yo quiero emprender un camino espiritual o yo quiero ser espiritual. Eso es un error. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu, nosotros ya somos espirituales. Yo para ser Ah, espiritual no tengo que ir a algo o hacer algo, ya yo soy espiritual. Eso es nuestra misma naturaleza. Entonces, si estoy metido en la metafísica, no me hace más espiritual. Y si no estoy metido en eso, tampoco quiere decir que me haga menos espiritual. Ya espirituales somos. Aquí el punto es que todos queremos ser mejores, todos queremos avanzar. Eso es una necesidad natural. El punto es el cómo hacerlo, cómo es la forma correcta de avanzar. Y ese conocimiento de cómo hacerlo ya se nos entregó, ya se nos dijo cómo era. Lo que pasa es que nosotros hemos preferido otras arandelas que son más espectaculares, pero que no sirven para nada. Ese es el punto. mi pregunta es, cuando entré, que fue a partir de un video de las maestros, de que los maestros ascendidos era una farsa, era una mujer muy buena, nunca se me va a olvidar, una ex nueva erista, donde entre esos maestros ascendidos se ponía a Jesús y ahí me mostró al Jesús de aquel tiempo. Y ahí fue cuando yo me arrepentí y todo, ya pasé mi proceso. Yo empecé a decir, o sea, se supone que cuando uno se arrepiente de corazón, de que te das cuenta que estabas en la oscuridad haciendo cosas, eh, se supone que mi pregunta es, ya te estás limpiando. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, la pregunta que te hice, al saber, ahora que me dices tú que el Cristo es de la oscuridad, en un momento dado hace ratito o sea, me llegó fuerte porque entonces yo he estado haciendo un proceso de limpieza dependiendo de la religiosidad a través de Jesucristo. Entonces, todo ese camino que yo viví y que lo quise limpiar a través del cristianismo, digámoslo así, por medio de Jesucristo, por la intención que yo he tenido de enderezar, ya no me queda marcado todo eso que hice, porque entonces, cómo me doy cuenta de que ahora que me están hablando de la realidad, de la religiosidad, entonces quedé con la sola intención, ¿ya se limpió todo lo que hice o no? Porque en el cristianismo te hacen entender, vas al bautismo y dice, si te arrepientes y cambias tu vida y le das tu vida a Jesucristo, y así lo hice. Entonces, intencionalmente, yo, porque no me podía perdonar a mí misma lo que hice, me sentí limpiada. ¿Cómo yo me doy cuenta si todo eso se limpió o no? No, es muy buena pregunta. Mira, el avance que hayamos tenido, no importa dónde hayamos estado, eso cuenta. Eso no tiene que ver si estuve en una religión, una filosofía. Si yo de corazón y realmente hice las acciones para cambiar algo y realmente lo cambié, ya lo cambiaste, o sea, avanzaste. No quiere decir que porque esté ahí entonces no pueda avanzar en algo. El punto es que cuando ya me doy cuenta que ese no es el camino correcto y comienzo a aprender otras cosas, ¿eso en qué me ayuda? El poder cambiar esa perspectiva. En que el camino que voy a emprender, que se ajusta más a la realidad, me va a ayudar a avanzar más rápido y me va a ayudar a avanzar sin tantas arandelas que lo que hacen es llenarme de fanatismo, llenarme de creencias, llenarme de mística, y eso al final entorpece el camino espiritual. Aunque dentro de todo eso, si tú de corazón haces modificaciones, sí logras avanzar. Obviamente, hay personas que entran al cristianismo y cambian su vida, cambian cosas, malos hábitos de su vida, y eso es positivo. Ahora, aquí no estamos hablando de salvaciones o castigos, como lo decíamos ahorita. Ahorita hablábamos de que en ese proceso de atraso hay espíritus que deberán vivir un proceso diferente. Habrá otros espíritus que avanzarán a un nuevo tiempo en la tierra. Y no quiere decir que porque tú estés en el cristianismo no vas a avanzar a ese nuevo tiempo. No, eso no tiene nada que ver. Yo puedo estar en el cristianismo y estar ahí haciendo un trabajo honesto en mi ser. Eso no significa que porque esté ahí entonces es malo. El punto acá es que debemos entender que ahí hay manipulación.
debemos entender que ahí hay prácticas, hay enseñanzas que no se ajustan a la realidad. Entonces hay personas que lo pueden entender, se salen de eso y comienzan un camino más, digamos que más centrado en verdaderos conocimientos, sin tantas cosas alrededor, y pueden avanzar más rápido o de una manera más contundente. Pero hay personas que deciden quedarse en la religión y aún así avanzan, aunque estén llenos de creencias y cosas, no importa, igual van a avanzar. Es decir, el proceso de el avance espiritual como tal, o del mejoramiento como seres humanos, no está determinado porque tú estés o no en un lugar. Eso es otra cosa. Hay personas que estarán y se sentirán bien en eso, y hay personas que no, porque descubrieron que es manipulación y deciden hacerlo de otra forma. Porque vuelvo y repito, nosotros ya somos espirituales. En lo que debatimos es en la forma de cómo fortalecer esa condición. La forma, los conocimientos que me ayuden a avanzar de una forma más contundente. Es solo la forma, pero espiritual ya somos. Entonces, lo que avanzaste, lo avanzaste. Eso no te lo va a quitar nadie. ¿Cómo podrías identificar en el Nuevo Testamento? Porque yo te comenté en el audio que antes, cuando yo estaba en todo eso, yo sí creía en la reencarnación, aunque bien mezclado, porque ustedes lo explican en sus videos, de que la reencarnación la han interpretado muy mal en el hinduismo y todo eso. En el caso donde yo estaba, había digamos que un término medio de reencarnación. Entonces, otro día cuando converse en los movimientos de Melquisedec y de todo eso, mi pregunta es, ¿cómo identificarías tú en el Nuevo Testamento que Jesucristo, estamos de acuerdo que hay apócrifos y que esto y que el otro y que no se escribió todo, pero lo que se quedó, ¿cómo identificarías que Jesús insinuó o señaló la posible reencarnación de las almas? Bueno, cuando habló de Juan, literalmente dijo que Juan era el mismo Elías, el mismo espíritu de Elías, que había regresado. Es la forma más clara en el Nuevo Testamento porque no hay muchas referencias. ¿Y por qué no hay muchas referencias? Porque recordemos que hubo un concilio llamado el Concilio de Nicea, en 325, que sí abolió, entre muchas otras cosas, la reencarnación. Es decir, la nueva religión que se iba a conformar a partir de ahí, junto con su libro sagrado, una de las cosas que no iba a permitir para poder vender el negocio de la salvación del cielo o del infierno, porque con la reencarnación eso desaparece. Entonces, para poder solidificar ese negocio, ellos tenían que quitar la reencarnación de los libros que iban a incluir en la Biblia. Y iban a hacer cortes y manipulaciones para borrar todo vestigio. Pero solo en la parte cuando él habla de Juan, de que era el espíritu de Elías, que ese era el espíritu de Elías o el Elías que había de venir, pero que no lo reconocieron porque obviamente tenía otro cuerpo, ahí es donde se puede sustraer una parte donde él hace referencia a ese proceso de reencarnación. Hay libros apócrifos también que mencionan referencias y enseñanzas de Jesús que tienen que ver con ese proceso. Pero no hay mucho sobre ese tema, tanto en apócrifos ni en la Biblia, por el proceso de las manipulaciones que se hicieron. Dicho por Jesucristo, porque en el movimiento de las raíces hebreas donde yo estuve, fue lo último antes de llegar a este punto en que estoy, decían que eso que dijo es el Elías que ha de venir era en cuanto a personalidad de Juan. Sí, ese es el sustento que se dice. Que no era reencarnación, ¿entiendes? Decían que en la cultura hebrea se rigen mucho por el idioma y por modismos y por ejemplos de todo tipo, en vez de hablar más directo como nosotros. Entonces, que eso del espíritu de Elías que había de venir, que era más bien dando a entender la personalidad fuerte de Juan y la forma tajante de Juan y la forma como se retraía al desierto, que era como Elías lo hacía. Pero bueno, ahí está la pregunta. Es normal, es lo que te digo, es normal que se enseñe así por el negocio religioso. O sea, si tú no quieres que algo se sepa, tú lo vas a esconder, lo vas a justificar, vas a decir cualquier cosa para que eso no se sepa. Entonces, si tú le preguntas a un pastor evangélico, te va a sacar un sustento
y la explicación podría ser convincente. Si tú le preguntas a un cura católico, te va a decir otra cosa, y si le preguntas a un hebreo, te va a decir otra cosa, pero no te van a aceptar nunca la realidad de lo que pasó ahí. Claro, entonces tú podrías decir que en Juan, si estamos hablando ahora de la reencarnación, digamos, verdadera, en Juan se repite un patrón, porque cuando hay reencarnación es cuando se repite en esta vida, por ejemplo, ciertos rasgos, ¿no? De la encarnación de antes, ¿no? Sí, cierta. Digamos que Juan, el patrón que él tenía de vivir y todo, ahí lo dice todo, hablando de reencarnación. Así como Elías denunció la adoración a Baal en su tiempo, Juan también era muy tajante en la denuncia en contra de, por ejemplo, Herodes. Entonces ahí se ve el carácter que tenía Juan, que era el mismo que tenía Elías. Entonces es un espíritu que no solamente ha estado presente en Elías y en Juan, es un espíritu que ha encarnado varias veces en la tierra. Incluso se dice que el mismo espíritu de Juan, antes de ser Juan, fue Buda. Y antes de ser Buda, bueno, era Elías, y antes de ser Elías era Hermes o Tot el Atlante. En algunas investigaciones se habla de que es el mismo espíritu que ha estado reencarnando y preparando en varios momentos de la Tierra. Entonces sí, tienen similitudes. Obviamente es algo que es muy complicado de comprobar 100%, pero en el tema de Elías y Juan sí eran el mismo espíritu, porque bueno, Jesús lo mencionó y tenían muchas características. Ya en el tema de los otros personajes es un poquito más complicado de comprobar, pero bueno, ahí está el dato, y sí que entre ellos tienen similitudes. Ahorita que mencionaste Tos y Hermes, no sé, a lo mejor nos puedes dar más información, porque ahí sí que yo nada más escuchaba y yo lo daba todo como, ay, sí, es verdad, como dijiste tú hace rato, que nos dejamos embelezar por todo lo que nos dicen de esa luz falsa. Lo único que decían en esos lugares donde estuve, decían que tuviéramos mucho cuidado con todos. Es lo que te digo, se avientan la pelota entre ellos, los bandos, que no, olvídate, o sea, decían que todo era de lo más oscuro, que no confiáramos, que no sé qué, que de Egipto, y al mismo tiempo revolvían con todos y las tablas de Esmeralda, que el libro del secreto, que tuviéramos cuidado, decían ahí también en la nueva era, y que también hablaban de una forma, digamos, también de la misma forma de Hermes. En esos días yo no me profundicé, no fui a investigar nada, solamente decía yo, bueno, si me llego a topar con esas cosas del, ya nada más decía tos y se ponían todos temblorosos, así de que, hoy no, 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 haz de cuenta, lo más oscuro de, o sea, hacían mezcla. ¿Qué nos puedes decir? Tú podrías, ahora con esto que te estoy diciendo, ¿por qué habrían dicho eso? ¿Qué, qué luz traía Tos y Hermes? Y si nos puedes concretar bien, bien rápido, ¿quiénes eran ellos dos? ¿Qué representaban? Y si representaban la luz positiva. Bueno, se dice que Hermes y Tot realmente fueron el mismo, solo que Tot así era conocido en la Atlántida, donde él vivió hace más de 12.000 años. Y luego él emigró a Egipto, y allá en Egipto fue conocido como Hermes, ¿no? El 3 veces grande. Entonces, era un espíritu, fue un espíritu de la luz, un mensajero de la luz, uno de los primeros que vino por acá. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que era luz y no tinieblas? Bueno, tienes que, no sé si has leído la tabla Esmeralda completa. No. Bueno, ahí te dejo la tarea, porque es la única forma de comprenderlo. Tú verás ahí las enseñanzas que él dejó, las profecías. Ya cuando un mensajero tiene profecías y esas profecías coinciden con las de otros mensajeros, ya te das cuenta que proviene de la misma fuente de la luz. Hermes lo mismo. De hecho, en las tablas Esmeralda y en las enseñanzas de Hermes se habla del origen de la creación, se habla del verdadero creador. Se habla de, no sé si ustedes han escuchado en el tema científico, que ellos hablan de, hay una pregunta, no un misterio, sobre qué había antes del Big Bang dentro de la ciencia, antes de que comenzara a existir la creación. Bueno, Hermes y Tot lo explican, qué había antes de que existiera la creación. Eso me parece de lo más apasionante. Yo lo he hablado aquí en el canal en varias ocasiones, y ellos explican el origen, es decir, de dónde
porque nosotros vemos una creación que se manifiesta, incluso a nivel físico, pero antes de que todo existiera, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el estado, la dimensión en que se encontraba la primera fuente? Y me parece muy interesante. Ellos hablan de la preexistencia del todo. Y bueno, es uno de los conocimientos que más resalto. También los diálogos que tiene Hermes con algunos de sus discípulos, cuando hablan de la inteligencia, cuando habla de la conciencia. Hermes también explica el tema de la creación de los sistemas solares, de los planetas, cómo las esferas se van creando para que las humanidades habiten en los mundos. Habla también del ascenso de los espíritus y habla también cómo los espíritus pueden descender al nivel de los reptiles, que es el tema de las razas degradadas. Es decir, un espíritu puede ascender al nivel de los dioses o puede descender a esa dimensión oscura de los reptiles. Pues hay una cantidad de conocimientos impresionante que tiene Hermes, la tabla esmeralda. Sin lugar a dudas, son mensajeros de la luz. Ahora, que los hayan querido mostrar como oscuridad es normal, porque si hablamos de la nueva era de la metafísica, son ideologías que pertenecen a la sabiduría del dragón. Son ideologías de la oscuridad. ¿Cómo van a ver a los mensajeros de la luz? Pues los van a ver como enemigos y los van a mostrar como oscuridad. Es normal, es como el judaísmo. El judaísmo influyó fuertemente en la crucifixión de Jesús. Lo veían como un peligro. ¿Qué te van a decir de Jesús en el judaísmo? Que era un falso profeta, que era un engañador, que era tenía demonio. Normal. Me lo escupen, exacto. En el Talmud lo escupen y todo. Exactamente. Sí, normal, es lo mismo. ¿Se podría decir que la nueva era sería como una nueva religión mundial? Es un prototipo, la nueva era es un prototipo de la nueva religión mundial que va a haber, porque va a haber una religión que se va a gestar, que bueno, va a ser una mezcla de todo y va a ser incluso más, va a ser más atrapante que la nueva era. Entonces eso va a estar cuando esté el anticristo sobre el mundo. Él va a traer una nueva religión global. Porque ellos se contradicen, o sea, que técnicas de ascensión, pero entonces digamos que viéndolo bien, las técnicas de ascensión eran para descender. Porque ese es otro punto que quiero hablar contigo, la conexión con el centro de la Tierra. Por si así era luz falsa, y decían ellos que era para ascender y salir del planeta y llegar a lugares más plenos. Entonces era para descender. ¿Por qué? Ahora estoy concluyendo cosas, por ejemplo, un momento dado de las fases que nos mejorábamos, nos activábamos y no sé qué, llegó un punto donde decían, siéntate y con tu intención, porque manejábamos mucho la mente, las intenciones, los códigos, hacíamos respiraciones viendo un código y decían, haz conexión con el núcleo de la Tierra. Y después pasó el tiempo y luego después decía, haz conexión con el núcleo de la Tierra y con tu séptimo chakra para arriba y para abajo y cuánta cosa, ¿no? Fue ahí donde descubrí que hacíamos muchas técnicas con el Merkabah, con la estrella de 6 puntos. Por ejemplo, cuando yo salí de la nueva era y me di cuenta cuando en las raíces hebreas y en el mesianismo con la bandera de ese país, a mí me da escalofrío. ¿Por qué? Porque yo misma hacía técnicas de ascensión con ese Merkabah. Entonces decían, conéctate con el núcleo de la Tierra para disque ascender. Y después, pasando los años, dijeron, no, lo que pasa es que tenemos que descender primero para poder después subir todo. Y yo decía, ¿descender? Pues se supone que estábamos todo el tiempo trabajando para salirnos del planeta y todo eso. Entonces ahora entiendo más que con esa luz falsa era descender más, abrir portales al astral. Eso fue, ¿no? Sí, todo lo que tú has mencionado es precisamente eso. En lugar de contribuir al ascenso, lo que hace es un proceso de atraso. Es decir, le están impidiendo a los espíritus que están en ese proceso que avancen de una manera efectiva, porque ese tipo de prácticas, de conexiones, están alejadas de la verdadera espiritualidad. Entonces, prácticas como con la Merkabah, con una supuesta conexión con la tierra, meditaciones, códigos mentales, mentalismo, todo eso no ayuda al avance espiritual. No son prácticas. Mira, si uno quiere tener una conexión
espiritual real, por ponerle ese término, porque vuelvo y repito, nosotros ya somos espirituales, no hay que conectarnos con nuestro espíritu porque ya somos espíritu. Es más efectivo darte un baño en el mar que conectarte con el Merkabah. Es que así la espiritualidad, lo que nosotros concebimos como espiritualidad es así de sencillo. Es lo más simple que existe. Mira, eso es como ir al baño. Nosotros para ir al baño a hacer una necesidad, yo no tengo que rezar, no tengo que pedirle al corazón de la tierra que me ayude para poder botar los desechos de manera efectiva. La espiritualidad es eso, tengo ganas de orinar y voy y orino. No tengo que ponerme en flor de loto. Es así, es que eso no... la conexión con la naturaleza, pues sencillo, voy a un parque, voy al campo, me siento ahí en la naturaleza, voy a un río, voy al mar y ya. Siembro una planta, ya, es que no tiene más. Ni Merkabahs, ni el astral, ni nada, eso no sirve. Esa es la manipulación del dragón para mantenernos conectados a esas dimensiones oscuras. Sustraernos ahí la energía mental, la energía espiritual y alejarnos de nuestra verdadera esencia. La espiritualidad es algo sencillo. Funciona más darle un beso a tu hijo, darle un abrazo a un amigo. Eso es la esencia humana. No, ni camándulas, ni rosarios. No, eso no sirve. Y a veces hay gente que se incomoda cuando yo digo estas cosas, pero es así. ¿Qué quieres que te diga? No hay más. Es verdad. Que no hay más. ¿No? A nosotros nos complicaron la vida con esta cantidad de cosas que realmente no sirven. Entonces, por ejemplo, la conexión con el corazón de la tierra. O sea, el simple hecho de que tú estés aquí, te conectes con un río, ya te conectaste a la tierra. Cuando haces un proceso de respetar a la naturaleza, ya estás conectado con la tierra. Que es así, o sea, no tienes que hacer ninguna cosa extraña para conectarte con el corazón de la tierra. No, pero, o sea, ¿será que entonces lo hacían para que, tomando en cuenta que ese es otro tema que está con lo intraterreno, ¿será que lo hacían para eso, para llevarnos a esos portales intraterrenos? Sí, es que todas esas conexiones que te dicen, no, hay que conectarnos con algo por allá, hay que conectarnos con esto, todo eso es para conectarte al astral, para que tú medites de una forma errada y comiences a conectarte con otras dimensiones, porque eso no tiene más realmente, es para eso. Y cuando abrazas un árbol o tocas la tierra con los pies descalzos para quitarte la... No, pero eso sí es natural. Si tú te caminas descalzo por la tierra, es cierto que descargas ciertas energías, por ejemplo, todas estas energías de computadores, de televisores, de la cotidianidad en que vivimos, nosotros nos cargamos de este tipo de energías electromagnéticas, y una de las formas para descargarnos de eso es un contacto directo con la tierra. Descalzos, caminando en la grama, en la tierra, puedes abrazar un árbol si quieres, pero no es algo místico, es decir, es como que te cargas tanto de energías antinaturales que es necesario que tengas un momento de conexión con energías naturales. Es simplemente eso, porque abrazando el árbol, ahora si no te gusta abrazar el árbol, porque eso se ve, porque desafortunadamente esa práctica la han convertido en algo cliché, la han convertido en algo místico, entonces no lo abraces. Yo nunca he abrazado un árbol, pero sí me gusta caminar descalzo por la tierra, o me doy un baño en el mar, en el río, y es lo mismo, o sea, no pasa nada. Ya, estuvo muy buena la charla, Salim. Sí. Como viste, discrepamos en algunas cosas, pero lo bueno es que se armó un lindo diálogo. Claro. Bueno, los dejo, Pablo, Elvia, un fuerte abrazo. Cuídate, bendiciones, amigo, y estamos al habla.